pues muy buenas noches. Bienvenidos a su reunión semanal. Hoy tengo el gran honor de poder presentarles a un hombre que en lo personal respeto mucho, admiro también todo el trabajo que hace para Dios. Él es nuestro maestro, Arturo Elizarrarás. Él tiene 33 años de discípulo, lleva 22 años de casado y fue nombrado maestro de la Biblia y evangelista desde el año 2003. Él es el maestro también de la Escuela de Misiones en el módulo académico y tuve el honor de recibir clases de Arturo y sin duda es algo que aprecio mucho, ¿no? Recibir todas estas clases por parte de Arturo y hoy nos va a compartir esta clase. Así que, Artur, gracias porque hoy puedes estar con nosotros. Te dejo los micrófonos, son todos tuyos. Muy bien, muy bien. Pues buenas noches, hermanos. Iglesia de Acapulco. Saludos desde Santa Mónica, acá en Tlalnepantla. También tenemos vista al mar y toda la cosa. Sobre todo cuando llueve y se inunda todo. Sí, parece el mar, ¿no? En estas épocas. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a Enrique por haberme invitado a estar con ustedes esta noche hasta Acapulco. Gracias a Dios por la tecnología que nos puede conectar, nos puede unir desde cualquier parte del mundo en cualquier momento. Y pues hoy tengo este privilegio de compartir con ustedes un tiempo de enseñanza, una clase que personalmente me impactó mucho estudiar este tema en toda la Iglesia de Cristo en México. Este año se llama Por Cristo. Ese es el tema del año para todas las iglesias que estamos unidas a la Iglesia de Cristo en México. Y pues en todas las regiones acá en la Ciudad de México estuvimos estudiando Colosenses todo este año. Y hoy te voy a exponer algo muy especial acerca de la persona de Cristo. Pero antes de eso, quiero hacer un pequeño comercial. Quiero proyectarte un video donde estamos promocionando un nuevo curso de la Fundación Proyecto Esdras, de la cual soy presidente. Tal vez has escuchado de nosotros. Proporcionamos recursos bíblicos para los creyentes o cualquier persona, público en general. Y este lunes que viene, todavía esta semana está abierto la inscripción. Ya comenzamos el curso realmente, pero hasta este domingo se cierran las inscripciones de lo que consideramos el curso más importante que hemos generado. Así que ve este video, por favor, y regreso con ustedes. Hoy más que nunca, vivimos en una sociedad expuesta a la multitud de formas de pensamiento y estilos de vida. ¿Cómo entender la ideología de género y el movimiento LGBTQ+? ¿Qué pensar del feminismo y el derecho al aborto? ¿Qué es la desconstrucción del cristianismo y la hermenéutica de la sospecha? ¿Y qué representa el llamado progresismo cristiano y sus iglesias? ¿Cómo procesar el abuso religioso y el entorno legal de las iglesias cristianas? ¿Qué hacemos con las filosofías posmodernas y el naturalismo científico? ¿Cómo alcanzamos a la generación Z? ¿Cómo procesar todos estos conceptos desde la perspectiva cristiana? Inscríbete ya a nuestro diplomado Cristo en la Cultura. Visita nuestro sitio oficial www.fpesdras.org, Fundación Proyecto Esdras AC. Bueno, pues ahí está nuestro video de promoción de este nuevo curso que se llama Cristo en la Cultura. Te invitamos a que visites nuestro sitio oficial www.fpesdras.org para que veas más información sobre este curso. Para todos los papás de adolescentes, de universitarios, es vital que estudies estos temas. Los chavos hacen preguntas que no sabemos contestar, son temas que no sabemos manejar, los que somos como de mi modelo, de mi generación, porque todo es nuevo, todo es algo, es un choque cultural el que estamos viviendo. Entonces te invito mucho a que lo tomes. Hay hermanos de toda Latinoamérica prácticamente, así que va a valer mucho la pena. Bueno, pues ya entrando a lo que es esta noche, hoy vamos a estudiar juntos este pasaje. En realidad solo son 5 versículos que hoy vamos a estudiar, nada más, pero que tienen tanto contenido teológico que a través de los siglos
esto que vamos a estudiar hoy sea considerado algo muy especial, algo muy importante en el cristianismo. Colosenses 1, 15 al 20, en la NBI, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ese es el pasaje central que vamos a estudiar esta noche, y es un pasaje súper importante en toda la Biblia. De hecho, a este pasaje se le ha conocido históricamente como un himno, el himno a la supremacía o suficiencia de Cristo. Y se cree que realmente era un auténtico y antiguo himno cristiano, que el apóstol Pablo básicamente lo integró a la carta que le estaba escribiendo a la iglesia de Colosas, pero que era un himno y que los estudiosos bíblicos han considerado que cada versículo de este himno que te acabo de leer es completo teológicamente hablando en sí mismos. ¿Qué quiere decir? Podríamos hacer un sermón de cada versículo de estos 5. Es decir, estos 5 versículos podrían generar 5 conferencias especiales y se podrían escribir 5 libros de doctrina, de estudio, nada más por cada versículo. Por eso se considera que es muy completo teológicamente hablando. Y este himno está organizado en 2 partes. Los versículos 15 al 18, esa primera sección se le llama Cristo y la creación. Y los versículos 18 al 20 se les llama Cristo y la redención. Así que esas son las 2 partes importantes y es lo que vamos a estudiar en esta noche. La primera estrofa tiene que ver con la supremacía de Cristo y son los primeros 3 versículos del pasaje, del 15 al 18. ¿Okay? Vamos a comenzar analizando y pues tratando de sacar todo lo que se pueda de este pasaje. El versículo 15 comienza diciendo una frase que hoy es muy desacreditada. Él es. Él es. ¿Por qué es desacreditada? ¿Por qué no es popular esta frase? Porque vivimos en lo que se llama la era postcristiana. Tal vez tú crees que vives en la era cristiana, pero en realidad, ideológicamente hablando, ya no. El siglo XX se acabó. El modernismo se terminó. Ahora vivimos en otras ideologías, en otras corrientes filosóficas que han convertido nuestro mundo actual, especialmente en el occidente del mundo, en un mundo más escéptico, ateo, agnóstico y antirreligioso. Por eso se le llama a nuestra época la era postcristiana. Nuestros hijos están creciendo en las escuelas y en la cultura y con sus amigos en un medio anticristiano que desvirtúa el cristianismo. Y hoy más que nunca, la figura de Jesús es muy atacada. Hay corrientes, por ejemplo, que dicen que Jesús fue un estudiante de Buda y que realmente aprendió de Buda todo lo que después iría a enseñar. Hay corrientes también que afirman que Jesús sí existió, pero que fue un mentiroso, que realmente todo lo que dijo era mentira. Otras corrientes afirman que no, que Jesús no existió, todo fue una construcción de los apóstoles para engañar al mundo. Otros dicen que sí existió, pero no es Dios. De hecho, hay religiones completas que afirman esto, que Jesucristo sí existió, pero no es Dios hecho hombre. Y también hay algunos que quieren ver a Jesús con una visión muy moderna, muy permisiva,
un Jesús que permite pecado, permite estilos de vida de pecado, que no tiene ningún tipo de juicio para nadie, más como tipo hippie que como el Mesías, ¿no? Así que hay de todo. Tal vez has platicado con gente acerca de Jesús y si les preguntas, ¿qué piensas de Jesús? Pregúntale a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus vecinos, y hoy te vas a sorprender de las respuestas que dan. Una de las meditaciones bíblicas más poderosas que hay es regresar a mirar a Jesús. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Cuando nosotros volvemos a poner nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios, algo poderoso sucede. Y esto pasa por igual en los creyentes como en los no creyentes. Por ejemplo, acuérdate cuando estudiaste la Biblia. ¿Qué aprendimos en los estudios bíblicos? Conocimos a Jesús. Comenzamos estudiando el Evangelio de Juan y nos impactó. Esas fueron palabras de vida eterna que nos convencieron. Con nosotros como no creyentes que éramos, al escuchar la palabra de Jesús, se nos abrieron los ojos y nos convertimos. Pero aunque tengas 10, 20 o 30 años como yo de cristiano, cada vez que te decides a fijar de nuevo tu mirada en Jesús, algo poderoso sucede. Así que eso es lo que quisiera que esperáramos hoy de esta lección. Hoy vamos a fijar nuestra mirada en Jesucristo. Vamos a hablar de quién es Él. Yo espero que algo poderoso suceda en nuestros corazones. Esa es la idea, porque es una de las meditaciones más poderosas. Él es, primera meditación, Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra, imagen, es una palabra griega, como todo el Nuevo Testamento, que se llama o que se lee eikon. Esa es la raíz de esta palabra. Y significa imagen, retrato, símil, que tiene la misma forma que otra cosa. Entonces, el versículo que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, literalmente significa que si miramos a Jesús, miramos a Dios. Que si alcanzamos a conocer el carácter, la personalidad, la mentalidad, la visión de Jesús, cómo era Él, cómo trataba a las personas, así es Dios, igualito, sin ningún cambio. ¿Ok? Es una réplica, es un retrato viviente. Ese es el punto. Conocer a Jesús es conocer a Dios. También esta expresión podría ser traducida como expresión visible de Dios. Cristo es la expresión visible de Dios. Así que en Cristo, el Dios invisible creador del universo se hizo visible. Su carácter se le pudo ver físicamente y entender a pesar de todas nuestras limitantes. Dios en su misericordia quiso revelarse a la humanidad a través de alguien como nosotros, un ser humano, pero que en realidad era Dios. Él es Jesucristo. Y Hebreos 1:3 lo confirma. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Así que el Nuevo Testamento confirma esta afirmación. Jesucristo no es alguien parecido a Dios. No fue el humano más parecido a Dios, pero no igual a Dios. No. Jesucristo fue y es Dios hecho hombre. Así que siempre conocer a Jesús es igual a conocer a Dios. Por eso, cuando queremos que personas conozcan a Dios, debemos comenzar enseñándoles quién es Jesús. Hermano, hermana, nunca subestimes el poder que hay en estudiar los evangelios con las personas, en hablarles de Jesús, en enseñarles quién es Jesús en realidad, porque no tienes idea todo lo que puede generar eso en los demás.
están conociendo a Dios. Así que siempre Jesús va a ser el punto de partida. Segunda meditación. Él es, número 2, el supremo sobre la creación. Colosenses 1:15 al 16 dice, Él es el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿A qué te suena la palabra primogénito? Por ejemplo, si tienes varios hijos y dices, Él es el primogénito, que entiende todo el mundo, pues que fue el primero que nació, ¿verdad? Y luego vinieron los demás. Entonces, aquí hay una expresión que nos puede confundir y que puede generar una mala interpretación de este pasaje y que de hecho ya se generó históricamente hablando, y es el hecho de pensar o de creer que Cristo fue el primer ser creado, porque la Biblia dice, Él es el primogénito de toda creación. Si lo tomamos tal cual, parecería que Cristo fue el primer ser creado. La palabra primogénito viene del griego prototokos, que sí significa primogenitura, relativo a los derechos del primer hijo sobre la herencia, o también se traduce como que existe desde antes, o que es superior. ¿Ok? Las palabras en griego, la misma palabra se puede utilizar para varias cosas, como también en español eso pasa. Y aquí es donde debemos tener cuidado al estudiar la Biblia. Este error de considerar que Cristo fue el primer ser creado, lo cometió un obispo llamado Arrio. En el siglo IV después de Cristo, era un líder de una iglesia, y él afirmó eso, que este versículo decía que Cristo fue creado, y desarrolló toda una teología sobre esto, negó la deidad de Cristo, y esto llevó a un conflicto muy grande entre líderes de la iglesia de aquel tiempo, y el emperador Constantino tuvo que juntar a todos los líderes de las iglesias del Imperio Romano en lo que se llamó el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, solo para arreglar este problema. Hablaron de otras cosas, pero este fue el principal detonador de esa reunión. Esto se llamó después la herejía del arrianismo y hasta el día de hoy continúa. ¿Dónde? Lo vemos, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Ellos creen esto, que Cristo fue el primer ser creado. Así que lo que ellos enseñan no es otra cosa más que una continuación de la herejía del arrianismo, pero que fue rechazada por el cristianismo conservador, ¿no? Por la mayoría de los líderes cristianos de aquella época. Entonces, al preguntarnos, ¿Jesús fue el primer ser creado o el primero entre la creación? El superior de entre todo lo creado. El pasaje que leímos dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Menciona el cielo, y no el cielo físico que levanta los ojos y ves arriba, pero el cielo donde vive Dios, donde habitan todos los seres espirituales, divinos. La tierra, este plano físico que conocemos, todo lo visible, lo que tus ojos alcanzan a mirar, la naturaleza, las estrellas, el universo, pero también todo lo invisible. ¿Qué implica todo lo invisible? Todo el mundo espiritual que existe y que no podemos ver, pero que existe. Llámense ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonios, el mismo Satanás. Todos esos seres los creó Jesús. Obviamente cuando él creó a Satanás, Satanás no era un demonio. Eso sucedió después. Dios creó ángeles, que después se rebelaron algunos. Pero todos esos seres fueron creados por Jesús. Él les puso nombre a cada uno. ¿Cómo no va a derrotarlos? ¿Cómo no se van a someter a Él si Él los creó? Él es su creador. Así que hoy debemos sentirnos orgullosos de quién es Jesús. No fue el primer ser creado. No es alguien medio parecido a Dios o lo más parecido a Dios que podamos encontrar. No,
Él siempre ha existido, desde antes de todo lo creado, y Él participó en toda la creación. Así que Él es Jesucristo. Tercera meditación. Él es quien une todo. Quien une todo. ¿Por qué? Porque Colosenses 1:17 dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Otra dice, todo subsiste en Él, la Biblia textual. Y la NTV dice, mantiene unida toda la creación. No sé si has oído esta frase que es común en los medios New Age, en pláticas de gente que está metida en este tipo de ideologías o de creencias, ¿no? El karma y los chakras y toda esta cuestión de el naturismo con hinduismo y budismo y toda una mezcla. Ellos dicen, todo está conectado. Todo está conectado, las plantitas, los arbolitos, los animalitos, nosotros, la madre tierra, todo está conectado. Sí, hay algo de verdad en esto, pero todo está conectado a Jesús. Él es quien mantiene todo lo creado en orden. Él es quien mantiene todos los procesos naturales de la tierra funcionando. Él es quien mantiene a este planeta donde debe estar, ni más cerca del sol para no hacernos pollo rostizado, ni más lejos para no congelarnos, en el punto ideal donde debe estar para que la vida se dé en este planeta. Él tiene todo ese control. Todo está conectado a Cristo. Él es quien mantiene el orden en la creación. Es lo que está diciendo este pasaje. Y hoy muchas personas sí creen que todo está conectado, pero que la tierra es la madre y es como la película Avatar. Estamos conectados a la tierra. No sé si has visto esas películas, ¿no? Ellos manejan mucho lo que es el panteísmo, que las cosas son Dios, el árbol, la naturaleza, la tierra, el agua. Más bien todo eso fue creado por Dios, por Jesús, y todo está conectado a Él. Así que es una visión muy distinta de cómo lo presenta a algunas corrientes del mundo. Y algo muy importante, hermano, hermana, que no debemos olvidar. Toda nuestra vida cobra sentido hasta que lo conoces a Él. ¿Estás de acuerdo en esto? Quiero que recuerdes hoy tu conversión. Quiero que te preguntes si antes de hacerte un cristiano, una cristiana, tu vida tenía un verdadero sentido. Si tu vida tenía un verdadero propósito. En mi caso, no era así. Sí, era un estudiante, tenía un futuro profesional, tenía mucho por delante que hacer, pero ¿sabes qué? Había días que no tenía ganas ni de vivir. Había días que me sentía tan vacío. Había días que nada me hacía sentir bien. Todo era temporal, todo era fugaz. Era un hartazgo de la vida. Y apenas tenía 19 años y ya me sentía así. Hay personas hoy, a sus 40, a sus 50, a sus 60, que solo viven por inercia. Despiertan, salen a la calle, al trabajo, regresan, ven las novelas, cenan, se duermen, y al otro día igual, y los fines de semana estar tomando ahí para olvidarse de todo, y el lunes otra vez, y así se les van los años, hasta que se mueren. Cuando no tiene sentido tu vida, así vivimos. Pero cuando conoces a Jesús, todo cambia. Y sigues haciendo lo mismo. Trabajas, estudias y todo, pero con un sentido, con un propósito. Y algo especialmente para nosotros como creyentes que no debemos olvidar, es que, como dice aquí, solo Él mantiene todo en orden. Solo Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si sacas a Jesús de la foto de tu vida, todo se desordena. Todo se desordena. Y he visto cristianos muy arrogantes que abandonan su fe pensando que no va a pasar nada, que ellos pueden solos, que no necesitan orar, que no necesitan ya tener una devoción a Dios, mucho menos congregarse, que ellos pueden solos.
solo para encontrarlos algún tiempo después con una vida de cabeza, totalmente de cabeza. Lo he visto tantas veces en estos más de 30 años en la fe. En mi propia familia lo he visto. Cuando sacas a Jesús de la foto, todo se desordena y nos humilla. Porque acuérdate lo que Juan 15 dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Lo crees todavía o ya te crees muy autosuficiente? Que ya no oras, que ya no estudias tu Biblia, que ya no necesitas de nadie. Cuidado, no vaya a ser que tu vida de repente entre en un caos. Segunda estrofa, la suficiencia de Cristo, versículos 19 al 20. Bueno, cuarta meditación, Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bueno, aquí este himno utiliza una metáfora, una comparación de la iglesia, en este caso con un cuerpo humano. Y me gusta mucho esta imagen, la uso mucho a veces en presentaciones que tienen que ver con la iglesia, porque eso que ves ahí, eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos los creyentes. Este es un concepto orgánico. Y en el cuerpo hay interdependencia. Unos a otros somos interdependientes, pero tenemos una cabeza que es la que dirige todo, Cristo. Si al cuerpo le quitas la cabeza, ya no sirve para nada. Si te cortan un brazo, te cortan un pie, sobrevives y todavía puedes seguir adelante con tu vida, pero si te cortan la cabeza, se acabó. Ya lo demás, aunque tengas muy bonito cuerpo, no te sirve para nada. Es un bulto. La cabeza es la que manda. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es suficiente para todos nosotros. Debemos entender algo aquí, hermano, hermana, porque también me he dado cuenta de algo en estos años en la fe. A veces ponemos demasiadas expectativas en los creyentes. Esperamos mucho de ellos. Es que si es discípulo, debería ser así. Y si es discípula, debería ser así. Y como no son así, ya me decepcioné y entonces abandono todo. Cuidado, el único perfecto es Jesucristo. Todos los demás somos imperfectos. Todos los demás vamos a fallar. Por eso nos necesitamos uno al otro. Así que cuando veo un creyente que abandona su fe porque un hermano le falló y no le pagó 100 pesos que le debía y pues está mal, yo sé que no es correcto. Pero tirar a la basura tu fe por esa tontería, por esperar demasiado de una persona en lugar de entender que tienes al Hijo de Dios perfecto encima de ti y Él es el modelo a seguir, para mí es algo ridículo. Así que ten cuidado, no esperes demasiado de la gente. Mejor encuentra tu suficiencia en Cristo, no en las personas. Así que, ¿cómo se ve una iglesia donde Cristo es la cabeza? Pensé en estas características. Así lo que ves aquí en pantalla es lo que describiría una iglesia que verdaderamente tiene a Jesús como cabeza. Número 1, le da su lugar a su palabra. Es decir, en esa iglesia se predica la palabra de Cristo y se le da importancia. No es una iglesia que ya ni sacan la Biblia porque ya no es necesario, que se vuelven discursos motivacionales. Número 2, anuncia su plan original de salvación. No planes inventados por los hombres, como aceptar a Cristo en tu corazón, o ese tipo de cosas. No, anuncian el plan bíblico de salvación. Número 3, el hombre no se enseñorea de ella. Una iglesia donde el pastor se vuelve el dueño de la iglesia y controla la iglesia y no quiere que nadie le diga nada. Esa no es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de un pastor humano, pecador. No, en la iglesia de Cristo, el ministro es un siervo, mas no es el dueño. 4, una iglesia que mantiene en alto su misión. No olvida la misión de salvar al mundo. Constantemente está tratando de regresar a ella. 5, se levantan roles bíblicos de servicio. Una iglesia donde Cristo dirige, de acuerdo a Efesios 4, es una iglesia que va a desarrollar otros dones como el anciano, el maestro, el evangelista, el diácono, servidores de una cosa, de otra.
No es una iglesia que se mantiene con 2 líderes por toda la vida, no. Se van multiplicando los dones de liderazgo. También llama a sus miembros a la santidad, porque Dios es santo y Cristo también. Y por último, toma en serio ayudar a los necesitados, se preocupa por los pobres, hace algo por los pobres. Estas son algunas características que te las puedo respaldar cada una con escrituras de lo que es una iglesia donde Cristo realmente es la cabeza. La última meditación, Él es, número 5, el primero que resucitó. Dice versículo 1, 18b, Él es el principio, el primogénito de la resurrección. ¿Ok? Como el primogénito de la resurrección fue el primero que resucitó, pues no, porque Elías resucitó un niño en 2 de Reyes 17:22. El mismo Jesús resucitó a Lázaro en Juan 11:44 y a la hija del jefe de la sinagoga en Marcos 5:41. No, más bien lo que se refiere a este pasaje es que Jesús fue el primero que resucitó, pero no volvió a morir. Él no murió otra vez como Lázaro. No, como la hija del jefe de la sinagoga o el niño resucitado por Elías. Todos ellos murieron otra vez. Cristo no. Cristo murió y ascendió al cielo, abriéndonos así nuestra resurrección futura. Así tenemos nuestra esperanza gracias a su resurrección. Sí, la cruz, obviamente, pero si la cruz sin resurrección nos dejará igual. Fue por su resurrección que nosotros hoy tenemos la esperanza de morir y estar para siempre con Él. Y todo este himno termina con Colosenses 1, 19 al 20, que dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ok, esta palabra plenitud, del griego pleroma, lo que llena algo, la plenitud, la totalidad, la cantidad total de algo. La Biblia dice que Dios habitó en toda su plenitud en Cristo. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Cristo es Dios hecho hombre y su misión es reconciliar, no castigar, sino reconciliar. Esa es la misión de Jesucristo. Y adivina qué, si somos discípulos de Jesús, eso es lo que nos debería caracterizar. Ser reconciliadores, promotores de la reconciliación. Cuando compartimos la fe con alguien, lo estamos ayudando a reconciliarse. ¿Con quién? Con su Creador. Cuando en la iglesia hay conflictos, necesitamos ser agentes de reconciliación, no de pleito, no de echarle más leña al fuego, no, sino de reconciliación. Y ese es el reto para nosotros, especialmente acá los latinoamericanos, los mexicanos, que nos gusta mucho andar ahí en la emoción y me dijo y me siento mal y ahora va a haber. No, cuidado. Tenemos que tener cuidado porque si realmente vamos a reflejar a Cristo, necesitamos ser como Él, reconciliadores. Y sé que no es fácil, lo entiendo. A mí me cuesta, pero ese es nuestro llamado, ¿ok? Así que, hermano, hermana, solo por Él nos podemos reconciliar con Dios y con otros. Solo por Él. Y te pregunto, ¿lo conoces? ¿Conoces realmente a Cristo? ¿Tu vida refleja que lo conoces? ¿Tus relaciones humanas reflejan que lo conoces? ¿O reflejan que no lo conoces? Como conclusiones de esta clase, recuerda esto. Solo por Él puedes conocer a Dios. Es su imagen. No lo olvides. Él te creó a ti y tiene un propósito especial para ti. Solo a través de Él, nuestra vida cobra sentido y encuentra orden. Sin Él, todo es un desorden. Solo estando cerca de Él, su iglesia va a crecer. Si nos alejamos de Él, vamos a desaparecer. Solo Él nos da una esperanza de vida eterna. Nadie más. Y solo Él
nos reconcilia con Dios y con todos los demás. No saques a Jesús de la foto de tu vida, porque por Él todo existe. Así que no lo quites de tu vida, hermano. Más bien, fortalece tu relación con Jesús todos los días y dalo a conocer todo lo que puedas. ¿Lo conoces? Ese fue el estudio de Colosenses 1:15 al 19. Y para concluir, te voy a pasar un video cortito, pero que contiene parte de un sermón que predicó un pastor, pues ya hace bastantes años. Se llamó S.M. Lockridge, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario en San Diego en el siglo XX, en el siglo pasado. Su sermón se llamó Ese es mi rey y se hizo muy famoso. Y este video contiene las palabras de ese sermón con imágenes, pero que nos resumen de manera magistral Colosenses 1:15 al 19. Vamos a ver. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega a la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple. Su luz es inigual. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es vasta. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible. Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes quitar de tu mano. No puedes vivir más que Él. Y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey!